¿Y si te dijera que muchos de los embutidos que compras podrían no estar hechos solo de cerdo o res como siempre lo has creído? Ese jamón, ese chorizo, esas salchichas que posiblemente desayunaste hoy podrían contener carne de caballo o incluso de burro, y ni tú ni millones de personas en el mundo lo saben. No porque sea ilegal ni porque sea peligroso, sino por algo mucho más inquietante. Porque la industria alimentaria sabe que la mayoría de las personas no quiere conocer la verdad completa detrás de lo que come. Lo curioso es que en algunos países como Italia, Bélgica o Japón, la carne de caballo es considerada un alimento premium, incluso más nutritivo y costoso que la carne de res. Pero en otros, como México o España, muchas veces está oculta, etiquetada bajo otros nombres, mezclada, procesada, triturada y convertida en algo irreconocible. Algo que llega a tu mesa sin que tengas idea de su verdadero origen. Hoy entraremos a ese mundo, a una industria real, silenciosa, discreta, legal, pero poco conocida. La industria oculta de la carne de caballo y burro utilizada en embutidos. Y no, este no es un video para generar miedo, sino para mostrar una realidad que millones consumen sin saberlo. Lo que comes no siempre es lo que crees. Aunque no lo parezca, la industria de la carne de caballo y burro sí existe, está regulada y es completamente legal. No es una industria clandestina, pero tampoco es muy visible. Y hay una razón. Culturalmente, los caballos y los burros no se ven como ganado tradicional, sino como animales de trabajo, compañía o incluso protección. Eso hace que muchas personas rechacen su consumo, aunque no sepan que es más común de lo que imaginan. Cada año, miles de caballos y burros que ya no pueden trabajar, que fueron retirados de actividades agrícolas, turísticas o deportivas, terminan en rastros autorizados para procesamiento. Otros, en cambio, se utilizan en subproductos cárnicos, principalmente en la industria de los embutidos. Lo interesante es que muchas veces no se vende como carne de caballo, sino como proteína animal, carne mecanizada, carne recuperada o mezclada con cerdo, res o soya, haciéndola casi irreconocible. ¿Por qué se usa tanto? Porque es más barata, tiene buen rendimiento, se mezcla bien con condimentos y nadie puede distinguir su sabor una vez procesada. No siempre es un engaño, pero sí es un negocio silencioso, discreto y altamente rentable. La gran pregunta es, ¿por qué la industria utiliza carne de caballo y de burro en la elaboración de embutidos? La respuesta es mucho más compleja de lo que parece. Primero, porque esta carne es significativamente más barata que la de res o cerdo. En algunos mercados puede costar hasta un 50% menos, lo que permite abaratar el costo de producción de jamones, salchichas y chorizos, especialmente los que se venden a precios muy bajos en supermercados. Pero no se trata solo del precio. La carne de caballo tiene características que la vuelven perfecta para ser utilizada en embutidos. Es suave, tiene un sabor neutro y absorbe fácilmente especias, condimentos y aditivos. Eso significa que, una vez procesada, es prácticamente imposible distinguirla del cerdo o la res. Además, es una carne muy magra, con poca grasa, lo que permite mezclarla con grasa de cerdo o res para lograr la textura ideal. Las empresas cárnicas tienen una fórmula simple: carne magra, más grasa, más condimentos, igual a embutido. Y ahí es donde el caballo y el burro encajan a la perfección. Sin embargo, hay algo aún más interesante. Nutricionalmente, la carne de caballo tiene más proteína y más hierro que la carne de res. Incluso puede ser más saludable. Contiene menos colesterol y menos grasa saturada, lo que ha llevado a países como Japón, Italia, Francia y Bélgica a considerarla una carne premium. Pero mientras en algunos lugares es un producto gourmet, en otros se utiliza de forma silenciosa para fabricar productos económicos. No siempre la declaran como carne de caballo. A veces aparece en la etiqueta como proteína animal, carne mecanizada, carne recuperada o carne mezclada. Y cuando la carne está triturada, molida, sazonada y embutida dentro de una tripa sintética, nadie puede saber exactamente su origen. En pocas palabras, el caballo y el burro no siempre llegan a la mesa como filetes o cortes especiales. Llegan como jamón, como salchicha, como mortadela, como chorizo, y muchas veces nadie lo nota. Así funciona uno de los secretos mejor guardados de la industria alimentaria.
El proceso dentro de una planta que utiliza carne de caballo o burro para embutidos es mucho más organizado y sofisticado de lo que la mayoría imagina. Son instalaciones industriales, muchas de ellas modernas, con laboratorios, refrigeración, controles sanitarios y protocolos de trazabilidad. Todo empieza cuando llegan los animales. No vienen de criaderos tradicionales como el ganado bovino o porcino, sino de subastas, retiros de trabajo del campo, caballos que ya no pueden competir o animales de carga que ya no son productivos. Incluso algunos provienen de criaderos específicos para exportación. Al llegar, cada animal se pesa, se revisa y se clasifica. Si cumple con las normas sanitarias, pasa al área de sacrificio, igual que cualquier otro ganado. Se despiezan, se retira la carne magra, la grasa útil y se separa todo aquello que puede ser utilizado para consumo humano. Lo demás se envía a otras industrias, alimentos para mascotas, harinas cárnicas e incluso farmacéuticas. La carne seleccionada para embutidos pasa a cámaras de refrigeración, donde se almacena entre 0 y 4 grados para conservar su calidad. Luego comienza lo interesante. Se mezcla con carne de cerdo, res o soya, dependiendo del producto final. Se pesa en proporciones exactas, se muele en máquinas industriales, se sazonan con mezclas de especias, sal, pimentón, nitritos y colorantes que le dan ese típico sabor de chorizo, salchicha o jamón que todos conocemos. En esta etapa, la carne se vuelve irreconocible. Lo que antes tenía forma, ahora es solo una pasta homogénea lista para convertirse en embutido. Esa pasta se introduce en embutidoras automáticas que llenan envolturas naturales o sintéticas, dando forma a salchichas, jamones prensados, salamis o mortadelas. Todo se envasa, se etiqueta y se distribuye a supermercados, carnicerías, tiendas de conveniencia, restaurantes e incluso comedores industriales. Y aquí viene lo más impactante. Al llegar al empaque final, muchos productos ya no dicen carne de caballo. En su lugar aparecen nombres como carne mecanizada, proteína animal, carne mezclada o simplemente carne. Legalmente algunas etiquetas lo permiten, siempre y cuando tenga ciertos porcentajes y no represente riesgo para la salud. Así, un caballo que alguna vez fue animal de trabajo, de carrera o de campo, termina convertido en salchicha, jamón, mortadela o chorizo sin que nadie lo imagine. Un verdadero proceso industrial silencioso, eficiente y casi invisible. Ahora surge la gran pregunta. ¿Es legal usar carne de caballo o de burro en productos como jamón, salchichas o chorizo? La respuesta es sí, pero solo cuando está correctamente declarada en la etiqueta y cumple con normas de salud y trazabilidad. Esta carne está permitida para consumo humano, siempre y cuando se procese en rastros autorizados y se comercialice bajo su nombre real: carne equina, carne asnal o carne de caballo. El problema aparece cuando se oculta, se mezcla con otros tipos de carne y se vende como si fuera res o cerdo. Ahí ya no hablamos de algo legal, sino de fraude alimentario. Este tipo de engaño no siempre representa un peligro para la salud, pero sí afecta al consumidor, su confianza y su derecho a saber lo que está comiendo. En el año 2013, Europa vivió uno de los mayores escándalos alimentarios de su historia. Marcas muy reconocidas en supermercados como Tesco, Findus, Nestlé e incluso algunos productos que abastecían a Burger King fueron descubiertas usando carne de caballo etiquetada como res. No se trataba de un problema sanitario, sino moral y de transparencia. Durante semanas, laboratorios en distintos países analizaron productos como lasañas, hamburguesas, salchichas, burritos y comidas congeladas. Más del 30% contenía carne de caballo sin declararlo. Desde entonces, la Unión Europea endureció sus normas de etiquetado, obligando a que la carne equina aparezca explícitamente. Aún así, muchas empresas encontraron una forma de rodear la regla. En lugar de poner carne de caballo, ahora algunas etiquetas dicen proteína animal, carne mecánicamente recuperada o simplemente carne. Legalmente pueden hacerlo,
siempre que el porcentaje sea bajo y esté mezclado con otras carnes. En México, también se han detectado casos. Estudios de la UNAM y Profeco confirmaron que algunos embutidos económicos contenían trazas de carne equina o asnal sin declararlo. No era peligroso, pero sí era engañoso. Así que el problema nunca fue la carne de caballo. El verdadero problema es cuando la industria usa carne que tú no elegiste, carne que no sabías que estabas consumiendo y carne que jamás apareció de forma clara en la etiqueta. Comer algo oculto no es ilegal, pero ocultarlo sí lo es. Y ahora viene una parte que probablemente no esperabas. ¿La carne de caballo o de burro es peligrosa? ¿O tal vez es más saludable que la carne de res o cerdo? La respuesta te va a sorprender. Nutricionalmente, la carne de caballo es una de las carnes rojas más completas. Tiene más proteína que la carne de res, menos grasa que la carne de cerdo y un nivel de hierro casi tan alto como la carne de hígado, pero sin el fuerte sabor que muchos rechazan. También contiene menos colesterol, menos grasa saturada y más omega 3 que el pollo. En algunos países es considerado una carne premium, incluso gourmet. De hecho, se vende más cara que la carne de res común. No es solo un sustituto barato, es un alimento bien valorado cuando se declara y se vende de forma transparente. Entonces, ¿por qué en muchos lugares la gente la rechaza? La razón no es médica, es emocional. Muchas personas ven a los caballos como animales nobles, de trabajo o incluso como compañeros, no como alimento. Esa idea cultural hace que su consumo sea socialmente incómodo, incluso cuando es perfectamente seguro. En cuanto a la carne de burro, se utiliza mucho menos y no tiene tanto prestigio, pero nutricionalmente también es aceptable. Entonces, descubrimos algo interesante. No se trata de miedo, sino de transparencia. La carne no siempre es el problema. El problema es cuando no sabemos lo que estamos comiendo. Puede que ahora mires una salchicha, un jamón o un chorizo de forma diferente. Puede que revises las etiquetas con más atención. O tal vez simplemente te diste cuenta de que en el mundo de los alimentos no todo es lo que parece. Ahora la pregunta es para ti. ¿Comerías carne de caballo si la etiqueta lo dijera claramente? ¿Crees que deberían obligar a las marcas a decirlo tal como es? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres que investiguemos otros productos como el surimi, el jamón económico, la supuesta carne de cangrejo, los nuggets de pollo y muchos otros secretos de la industria alimentaria, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Porque cuando conocemos la verdad, tenemos el poder de decidir. Nos vemos en el próximo episodio.